Lo abandonaron en la montaña helada por la marca de estrella en su pecho, condenándolo a morir bajo el cielo nocturno que lo había maldecido. El guerrero Huichol, que lo encontró, no vio una maldición, sino un mensaje de los dioses, sin saber que aquel niño cambiaría para siempre el destino de dos mundos enfrentados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, donde la niebla se entrelaza con las copas de los árboles centenarios como un manto protector, un llanto frágil rompió el silencio del amanecer. Era el sollozo de un recién nacido, apenas audible entre el murmullo del viento y el canto de las aves que despertaban. Nadie más lo escuchaba, nadie más que la selva y sus criaturas, porque el pequeño había sido abandonado durante la noche, dejado a su suerte bajo el cobijo incierto de las ramas. Oaxaca, México, invierno de 1879. Doña Remedios Castillo ajustó el rebozo sobre sus hombros mientras el viento helado de la madrugada le mordía la piel. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, temblaban no por el frío, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Detrás de ella, el sendero que conducía de regreso a San Miguel Teotongo se perdía entre la niebla. «Que Dios me perdone», murmuró, aunque sabía que lo que había hecho no tenía perdón. Había dejado a su nieto recién nacido en la montaña, envuelto apenas en una manta tejida a mano y un medallón de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El bebé, hijo de su hija Marisol, había nacido 3 días atrás en medio de una tormenta que había sacudido el pueblo como nunca antes, un parto difícil que casi le cuesta la vida a la madre. Pero no fue eso lo que selló su destino. Fue la marca que traía en el pecho, una mancha rojiza con la forma perfecta de una estrella de 5 puntas. «Es la marca del diablo», había sentenciado don Tomás, el curandero del pueblo, con voz grave y mirada sombría. «Este niño traerá desgracia a todos nosotros si permanece aquí». Los ancianos del pueblo asintieron con solemnidad. La superstición pesaba más que la compasión en aquellas tierras donde las cosechas escaseaban y las enfermedades abundaban. Nadie quería arriesgarse a empeorar su suerte. Marisol, demasiado débil para protestar, lloró en silencio mientras le arrebataban a su hijo. Su esposo, Julio, había desaparecido meses atrás, probablemente muerto en alguna escaramuza con los federales. No tenía a nadie que defendiera a su pequeño. Doña Remedios había sido la elegida para llevar a cabo la terrible tarea. Una madre dejando a su nieto a merced de los elementos y las bestias salvajes. Ahora, mientras regresaba por el sendero sinuoso, las lágrimas le quemaban las mejillas. El bebé, ajeno a su cruel destino, lloró hasta quedarse dormido, su pequeño cuerpo luchando contra el frío inclemente de la montaña. Fue en ese preciso momento, cuando el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, que Tlaloc Mendoza escuchó el débil quejido. El guerrero Huichol, de 32 años, regresaba de una ceremonia sagrada en la cima de la montaña. Su cuerpo, adornado con tatuajes tradicionales que contaban la historia de su pueblo, se detuvo en seco. Siguió el sonido con la cautela de un cazador experimentado, apartando ramas y esquivando rocas. Y allí, bajo un árbol de encino, encontró al pequeño. Su llanto era ahora apenas un susurro, su piel pálida por el frío, sus labios con un tinte azulado que anunciaba lo peor. Tlaloc se inclinó sobre el bulto, apartando con cuidado la manta. Sus ojos oscuros se encontraron con los del bebé, que por un instante dejó de llorar. Y en ese momento, algo cambió en el corazón del guerrero. No vio la marca en forma de estrella como una maldición, sino como un signo. Los huicholes creían que los niños marcados venían con mensajes de los dioses.
Con manos firmes pero gentiles, Tlaloc tomó al bebé y lo acercó a su pecho para darle calor. «Pequeño guerrero», murmuró en su lengua, «¿qué secretos traes contigo desde el mundo de los espíritus?». El camino de regreso a la comunidad huichol era largo y peligroso. Tlaloc ajustó al pequeño contra su pecho, improvisando un cargador con parte de su manta ceremonial. El bebé había dejado de llorar, como si entendiera que ahora estaba a salvo, pero su respiración era débil y su piel seguía fría al tacto. «Resiste, pequeño», murmuró Tlaloc mientras descendía por pendientes escarpadas, sus pies encontrando caminos invisibles para otros entre las rocas y la maleza. «Pronto tendrás calor y alimento». El guerrero conocía la crueldad de los mestizos y su temor a lo que no entendían. No era la primera vez que encontraba evidencia de sus supersticiones, pero abandonar a un recién nacido, eso era algo que ni siquiera en las peores hambrunas se permitiría entre su gente. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Tlaloc se detuvo junto a un arroyo cristalino. Con cuidado, humedeció los labios del bebé con agua fresca. Luego extrajo de su bolsa de cuero una mezcla de hierbas medicinales y miel silvestre. Con la punta del dedo le dio al pequeño apenas una gota, lo suficiente para darle fuerzas sin ahogarlo. «Tienes espíritu fuerte, estrella caída del cielo», dijo mientras examinaba la marca en forma de estrella. La tocó suavemente y sintió un calor inusual emanando de ella. «Los abuelos sabrán leer tu mensaje». Continuaron el descenso. El paisaje fue cambiando gradualmente, los pinos y encinos cediendo paso a la vegetación más densa y húmeda de las tierras bajas. Tlaloc avanzaba con determinación, deteniéndose solo para asegurarse de que el bebé seguía respirando. Al atardecer, divisó por fin el humo de las fogatas de su aldea a lo lejos. Xitácame, hogar de su pueblo desde tiempos inmemoriales, un conjunto de casas tradicionales de adobe y paja escondidas en un valle protegido por montañas sagradas. La primera en verlo fue Citlali, la hija de 12 años de su hermana. La niña corría a recolectar leña cuando divisó la figura de su tío. «Tío Tlaloc ha regresado», gritó, corriendo hacia él con la ligereza de un venado joven, pero se detuvo en seco al ver el bulto que cargaba contra su pecho. «¿Qué traes ahí?». Tlaloc se inclinó para que la niña pudiera ver. «Un mensaje de los dioses», respondió simplemente. Los ojos de Citlali se abrieron con asombro. «¿Un bebé? ¿De dónde lo sacaste, tío?». «La montaña me lo entregó. Ve, avisa a la abuela Xochitl que necesito su sabiduría». La niña asintió y salió corriendo hacia la aldea, su voz excitada precediendo la llegada de Tlaloc. Para cuando el guerrero cruzó el límite de la comunidad, ya se había formado un pequeño grupo para recibirlo. Xochitl, la anciana curandera, avanzó apoyada en su bastón tallado con símbolos antiguos. Su rostro, un mapa de arrugas que contaban historias de casi 90 inviernos, se mantuvo impasible mientras se acercaba. Detrás de ella, Yaretsi, la hermana de Tlaloc, observaba con preocupación. Otros miembros de la tribu permanecían a una distancia respetuosa, curiosos pero cautelosos. «Muéstrame», ordenó Xochitl, extendiendo sus manos nudosas. Tlaloc descubrió al bebé, que en ese momento abrió los ojos como si sintiera que su destino estaba siendo decidido. La marca en forma de estrella brillaba intensamente contra su piel pálida. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Algunos dieron un paso atrás, haciendo gestos para alejar los malos espíritus. Otros, especialmente los más jóvenes, se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Xochitl estudió al niño en silencio, sus dedos arrugados tocando con delicadeza la marca, los párpados, las diminutas manos. Finalmente, alzó la vista hacia Tlaloc.
¿Dónde encontraste a este niño marcado por las estrellas?, preguntó con voz que parecía emerger de la tierra misma. Tlaloc explicó cómo había encontrado al pequeño abandonado en la montaña, describiendo la manta mestiza y el medallón católico que lo acompañaban. Mientras hablaba, la expresión de Xochitl se fue transformando, pasando de la cautela a algo que se asemejaba al asombro. «En la montaña sagrada», murmuró la anciana, más para sí misma que para los demás. Durante la luna llena, un silencio espeso se instaló en el círculo. Todos conocían la importancia de esas palabras. La montaña sagrada era el lugar donde los huicholes creían que se comunicaban con sus ancestros, y la luna llena multiplicaba ese poder. Los mestizos lo abandonaron porque temen lo que no entienden, continuó Tlaloc. Para ellos, esta marca es una maldición. Para nosotros podría ser muchas cosas, interrumpió Tenoch, el chamán de la tribu, que se había acercado silenciosamente. Su rostro pintado con símbolos rituales y su mirada penetrante imponían respeto entre los presentes. No todas ellas buenas. Yaretsi dio un paso adelante. A diferencia de su hermano, cuyo cuerpo estaba marcado con los tatuajes tradicionales que simbolizaban sus viajes espirituales, ella llevaba solo unos pocos, lo suficientes para indicar su estatus como tejedora de historias de la comunidad. Su presencia, sin embargo, irradiaba la misma intensidad. «Hermano», dijo con voz firme pero cálida, «¿por qué traes a un niño mestizo a nuestra aldea? Sabes bien que cada boca que alimentamos es una prueba para nuestras reservas, especialmente con la sequía que se avecina». Tlaloc sostuvo la mirada de su hermana. «No es un niño mestizo cualquiera, Yaretsi. Mira su marca. Es la constelación del venado sagrado, la misma que guió a nuestros ancestros hasta estas tierras». Tenoch se acercó para examinar mejor la marca. Sus dedos, adornados con anillos de hueso tallado, trazaron el contorno de la estrella en el pecho del bebé. El pequeño no lloró, sino que fijó sus ojos oscuros en el chamán con una intensidad impropia de un recién nacido. «Es cierto», admitió Tenoch finalmente, «la forma es exacta, pero eso no significa lo que los dioses quieran que signifique», sentenció Xochitl, enderezando su cuerpo encorvado con renovada energía. «Y hasta que entendamos su mensaje, este niño debe ser protegido». Yaretsi no parecía convencida. «¿Y quién lo cuidará? ¿Quién le dará la leche que necesita? No tenemos madres que puedan...» «Itzel puede», interrumpió Citlali con la impetuosidad propia de su edad. «Ella acaba de perder a su bebé. Todavía tiene leche». Un nuevo silencio, más pesado que el anterior, cayó sobre el grupo. Itzel, la joven esposa de Mistli, uno de los cazadores de la tribu, había dado a luz apenas una luna atrás. El bebé, sin embargo, no había sobrevivido más que unos días. Desde entonces, la mujer permanecía recluida en su cabaña, sumida en un dolor que parecía no tener fin. «No podemos pedirle eso», murmuró alguien entre la multitud. «No le pediremos nada», respondió Tlaloc con firmeza. «Yo me haré cargo del niño. Si Itzel desea ayudar, será bienvenida. Si no, encontraremos otra manera». La determinación en su voz sorprendió a muchos. Tlaloc era un guerrero respetado, un cazador hábil, pero nunca había mostrado interés en formar una familia. Su vida estaba dedicada a la protección de la tribu y a las ceremonias sagradas. «Un guerrero no puede criar a un bebé solo», objetó Yaretsi, aunque su tono ya no era de rechazo, sino de preocupación genuina. Tlaloc miró a su hermana con una mezcla de ternura y resolución. «Este guerrero puede intentarlo, y no estará solo. Tendrá a su familia, a su tribu». Hizo una pausa y miró al pequeño en sus brazos. «El niño se llamará Cuauhtémoc, águila que desciende, como el mensajero de los dioses que es.
El consejo de ancianos discutió durante horas mientras Tlaloc esperaba fuera de la choza comunal, meciendo al pequeño Cuauhtémoc, que dormitaba inquieto. La noche había caído sobre Xitácame y las estrellas brillaban con inusual intensidad, como si el cielo mismo estuviera pendiente de la decisión que se tomaba bajo las ramas del árbol sagrado. Finalmente, Xochitl emergió de la choza. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de las antorchas, no revelaba emoción alguna. «El consejo ha decidido», anunció con voz solemne. «El niño marcado por las estrellas puede quedarse bajo tu cuidado y responsabilidad, Tlaloc. Pero debes entender que si trae desgracia a nuestra comunidad, tanto él como tú deberán partir». Tlaloc asintió, aceptando la condición sin protestar. Sabía que era más de lo que muchos estaban dispuestos a conceder. «Hay algo más», continuó Xochitl. «Tenoch ha interpretado la marca. Dice que el niño está conectado con los espíritus de la montaña. Deberá ser educado en nuestras tradiciones, aprender nuestros cantos, nuestras ceremonias. Si realmente es un mensajero, debe hablar nuestra lengua». «Así será», prometió Tlaloc, sintiendo el peso de su compromiso como una segunda piel. «Ahora», la anciana suavizó levemente su tono, «el pequeño necesita alimento. Yaretsi ha hablado con Itzel. La joven ha aceptado verlos». El corazón de Tlaloc dio un vuelco. No esperaba que Itzel accediera tan pronto, si es que lo hacía alguna vez. Su dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Siguió a Xochitl a través del poblado, consciente de las miradas que lo seguían. Algunos ojos reflejaban curiosidad, otros recelo, y unos pocos, especialmente entre los más jóvenes, algo parecido a la esperanza. La cabaña de Itzel y Mistli se encontraba en el límite oriental de la aldea, cerca del arroyo. Era una construcción sencilla pero cuidada, con paredes de adobe decoradas con símbolos de fertilidad y protección. Un delgado hilo de humo escapaba por la abertura del techo, señal de que, a pesar de su duelo, Itzel mantenía vivo el fuego del hogar. Mistli los esperaba en la entrada. El joven cazador, normalmente de porte orgulloso y mirada desafiante, parecía ahora un hombre derrotado. Sus hombros caídos y las profundas ojeras hablaban del dolor que lo consumía. «Mi esposa los espera», dijo simplemente, haciéndose a un lado. El interior de la cabaña estaba casi a oscuras, iluminado solo por el fuego bajo que ardía en el centro. Itzel estaba sentada junto a él, su figura delgada, envuelta en un rebozo oscuro. Al levantar la vista, Tlaloc pudo ver que sus ojos, antes vivaces y brillantes, ahora parecían pozos de tristeza infinita. «Muéstramelo», pidió ella con voz apenas audible. Tlaloc se acercó y se arrodilló frente a ella, descubriendo con cuidado el rostro del bebé. Cuauhtémoc, como si sintiera la importancia del momento, abrió los ojos y emitió un pequeño quejido. La reacción de Itzel fue instantánea. Sus manos, que descansaban inertes sobre su regazo, se elevaron como si tuvieran voluntad propia. Dudaron un instante en el aire y luego, con infinita delicadeza, tomaron al pequeño. «Tiene hambre», murmuró, y sin más palabras, acomodó al bebé contra su pecho. Tlaloc desvió la mirada, respetando la intimidad del momento. Xochitl, sin embargo, observaba atentamente, sus ojos astutos captando cada detalle de la escena. «La marca», dijo Itzel después de un rato, cuando el bebé ya se alimentaba con avidez. «Muéstramela». Con cuidado para no interrumpir la lactancia, Tlaloc apartó levemente la manta, revelando la estrella rojiza en el pecho de Cuauhtémoc. Itzel contuvo el aliento. Sus dedos rozaron tímidamente el contorno de la marca y por un instante todos los presentes juraron ver un destello, como si la estrella respondiera a su tacto. «Es un niño fuerte», dijo finalmente, y por primera vez desde la tragedia,
Algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. Vivirá. Aquellas palabras, pronunciadas con la certeza de quien ha conocido tanto la vida como la muerte, resonaron en la cabaña como una promesa sagrada. «Vendré cada día», continuó Itzel, mirando ahora directamente a Tlaloc. «Le daré mi leche y te enseñaré a cuidarlo. Pero no puedo». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo llamarlo hijo. No todavía». 5 inviernos pasaron como el agua del río, constantes pero siempre cambiantes. Cuauhtémoc creció bajo la protección de Tlaloc y los cuidados de Itzel, quien, contra sus propias predicciones, había terminado por abrir su corazón al niño de la estrella. No lo llamaba hijo, pero el amor en sus gestos hacía innecesaria tal palabra. El pequeño de cabello negro y ojos profundos, como pozos antiguos, corría ahora por la aldea con la libertad de quien se sabe parte de un lugar. Sus piernas delgadas pero fuertes lo llevaban de un extremo a otro de Shitakame, siempre curioso, siempre observando, siempre preguntando. ¿Por qué el sol se esconde detrás de las montañas? Preguntaba a Tlaloc mientras ambos tallaban una pequeña figura de madera frente a su cabaña. «Para descansar y renacer más fuerte al día siguiente», respondía el guerrero con paciencia, «como debemos hacer todos». Estas conversaciones se repetían a diario. Cuauhtémoc tenía una sed insaciable de conocimiento que Tlaloc, poco acostumbrado a la crianza, intentaba satisfacer lo mejor que podía. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba enseñándole al niño los secretos de la casa, las propiedades de las plantas, los nombres de los animales y las estrellas. La marca en el pecho de Cuauhtémoc, lejos de desvanecerse con los años, parecía haber crecido con él. En las noches de luna llena, según murmuraban algunos, brillaba con luz propia. Tlaloc nunca confirmó ni desmintió tales rumores, pero observaba con atención cada cambio en la peculiar señal que su hijo adoptivo portaba. No todos en la aldea habían aceptado al niño con el mismo entusiasmo. Mistli, el esposo de Itzel, observaba con recelo creciente el vínculo que se fortalecía entre su mujer y el pequeño. Algunos ancianos seguían viendo en Cuauhtémoc un presagio incierto, especialmente cuando las lluvias escasearon durante 2 temporadas consecutivas. «Es una coincidencia», insistía Tlaloc cuando las murmuraciones llegaban a sus oídos. «No existen las coincidencias en el mundo de los espíritus», le recordaba Tenoch con tono sombrío. Sin embargo, cuando Cuauhtémoc cumplió 6 inviernos, ocurrió algo que cambiaría la percepción de muchos en la aldea. Era la temporada seca, cuando el calor abrasador hacía que hasta los lagartos buscaran refugio bajo las rocas. Los cultivos languidecían y el arroyo que proveía agua a Shitakame se había reducido a un hilo tembloroso. Los rostros de los habitantes mostraban la preocupación por una posible hambruna. Aquella tarde, Cuauhtémoc jugaba cerca del manantial casi seco, bajo la distraída vigilancia de Citlali, ahora una joven de 17 años. El niño, fascinado por una mariposa de alas azules, se alejó más de lo permitido, adentrándose en una zona rocosa poco explorada. «Cuauhtémoc», llamó Citlali al darse cuenta de su ausencia. «Regresa ahora mismo». Pero el pequeño, absorto en su persecución, no la escuchó. Siguió a la mariposa hasta una pequeña grieta entre 2 rocas enormes. La mariposa desapareció en la oscuridad y sin pensarlo 2 veces, Cuauhtémoc se deslizó tras ella. Lo que encontró dentro lo dejó maravillado. Una pequeña caverna donde el agua brotaba de la roca misma, formando un estanque cristalino. La luz que se filtraba por pequeñas aberturas en el techo hacía que el agua pareciera estar viva, danzando con destellos plateados. Cuando Citlali, frenética de preocupación, finalmente lo encontró, Cuauhtémoc estaba sentado junto al estanque, con las manos sumergidas en el agua y los ojos cerrados, como en trance. «¡Agua, Citlali!», exclamó al verla.
¡Mucha agua! La noticia del descubrimiento se extendió por la aldea como fuego en pasto seco. Xochitl, Tenoch y los demás ancianos examinaron la caverna con asombro y reverencia. Un manantial subterráneo, explicó Tenoch. Uno que ni siquiera nuestros ancestros conocían. O uno que los dioses han revelado ahora, añadió Xochitl, mirando significativamente a Cuauhtémoc, que permanecía cerca de Tlaloc, algo intimidado por la repentina atención. Esa noche, mientras la aldea celebraba el descubrimiento que los salvaría de la sequía, Tlaloc observaba a su hijo adoptivo con una mezcla de orgullo y aprensión. El niño parecía no comprender la magnitud de lo que había hecho, pero jugaba feliz con otros pequeños que por primera vez lo incluían por completo en sus juegos. La infancia de Cuauhtémoc fluyó como agua entre piedras, formando su carácter con cada obstáculo y cada remanso. Para cuando cumplió 12 inviernos, el niño marcado por las estrellas se había convertido en un joven delgado pero fuerte, con una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Su cabello negro, largo hasta los hombros, enmarcaba un rostro que conservaba rasgos que delataban su origen mestizo. Pero sus movimientos, su forma de hablar, incluso la manera en que contemplaba el cielo nocturno, todo en él respiraba la esencia huichol. Tlaloc lo había educado como a un hijo verdadero, enseñándole las tradiciones de su pueblo, las historias de sus antepasados y los secretos de la caza y la supervivencia. La marca en su pecho, aquella estrella de 5 puntas que había determinado su destino, era ahora más definida, como si hubiera sido tallada en su piel con precisión ceremonial. Cuauhtémoc no la ocultaba. Al contrario, la llevaba con orgullo, a pesar de que algunos en la aldea seguían viéndola con inquietud. Fue durante la temporada de lluvia cuando los primeros rumores llegaron a Chitácame. Comerciantes que ocasionalmente visitaban la comunidad trajeron noticias perturbadoras. Hombres blancos, representantes de un rico hacendado llamado Don Augusto Paredes, estaban recorriendo la región con documentos que supuestamente les otorgaban propiedad sobre vastas extensiones de tierra, incluido el valle donde se asentaba la comunidad huichol. Dicen que tienen papeles firmados por el gobernador, comentó uno de los comerciantes mientras intercambiaba telas por artesanías. Han desalojado ya a 2 comunidades al norte de aquí. La noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y temor. Los huicholes habían habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Su conexión con el valle, las montañas y los ríos no estaba escrita en papeles, sino en cada fibra de su existencia. Tenoch convocó a un consejo de emergencia. Los ancianos, los guerreros y los jefes de familia se reunieron bajo el árbol sagrado para discutir la amenaza. Tlaloc, como uno de los guerreros más respetados, ocupaba un lugar prominente en el círculo. A su lado, contraviniendo la tradición, había insistido en que Cuauhtémoc estuviera presente. El niño debe aprender cómo se enfrentan las dificultades, había argumentado ante las objeciones. Además, su destino está entrelazado con el nuestro. La discusión fue acalorada. Algunos proponían abandonar el valle y buscar refugio en las montañas más altas. Otros insistían en prepararse para defender su tierra con las armas. Los mestizos tienen rifles y muchos hombres, advirtió Mistli, cuya animosidad hacia Cuauhtémoc había disminuido con los años, pero nunca desaparecido por completo. Enfrentarlos sería buscar la muerte. Huir sería encontrarla de todos modos, replicó Tlaloc con firmeza. Lejos de nuestras tierras sagradas, nuestro espíritu se marchitaría. La tensión aumentaba cuando Cuauhtémoc, que había permanecido en silencio, se puso de pie. Un murmullo recorrió la asamblea. No era costumbre que los jóvenes hablaran en el consejo sin ser invitados. Quiero mostrarles algo,
dijo con una seguridad impropia de su edad. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se dirigió al centro del círculo y se arrodilló sobre la tierra. Con movimientos deliberados, colocó ambas manos sobre el suelo y cerró los ojos. Al principio, nada ocurrió. Algunos comenzaron a intercambiar miradas incómodas, pero Tlaloc levantó una mano, pidiendo paciencia. Entonces sucedió. Donde las manos de Cuauhtémoc tocaban la tierra, pequeños brotes verdes comenzaron a emerger, creciendo a una velocidad imposible. En cuestión de momentos, un círculo de flores silvestres, de esas que solo florecen tras semanas de cuidadosas lluvias, rodeaba al joven. Un silencio atónito cayó sobre la asamblea. Incluso Mixtli, siempre escéptico, observaba boquiabierto. Cuauhtémoc abrió los ojos y se puso de pie. Las flores quedaron como testimonio de lo que acababa de ocurrir. «La tierra me habla», dijo con sencillez. «Me ha estado hablando desde que tengo memoria, pero yo no sabía escuchar. Ahora sí, y me dice que no debemos temer a los papeles de los mestizos, porque hay verdades más antiguas que su tinta». Las palabras de Cuauhtémoc resonaron en los corazones de los huicholes como el eco de un tambor sagrado. El consejo, después de horas de deliberación, tomó una decisión. No abandonarían sus tierras, pero tampoco buscarían el enfrentamiento directo. Enviarían una delegación a hablar con los representantes del hacendado, mostrándoles que su conexión con el valle trascendía cualquier documento escrito. Tlaloc fue designado para liderar esta misión diplomática. A su lado irían Tenoch como portavoz de la sabiduría ancestral y contra todo pronóstico Cuauhtémoc. «El chico es demasiado joven», objetó Mixtli, expresando lo que muchos pensaban. «Y su presencia podría provocar más preguntas que respuestas». «Precisamente por eso debe ir», respondió Xochitl, cuya voz, aunque debilitada por la edad, seguía teniendo el peso de la autoridad indiscutible. «Lo que hemos visto hoy no es casualidad. El niño marcado por las estrellas tiene un propósito, y quizás sea este». Los preparativos para el encuentro comenzaron de inmediato. Se seleccionaron ofrendas, las mejores artesanías, medicina tradicional, incluso algunas piezas de plata trabajada que la comunidad había atesorado durante generaciones. La idea era mostrar la riqueza cultural y espiritual del pueblo huichol, no para comprar su permanencia, sino para evidenciar lo que se perdería si eran desplazados. La noche anterior a la partida, Tlaloc encontró a Cuauhtémoc sentado junto al manantial que había descubierto años atrás, ahora convertido en un pequeño santuario natural. El joven contemplaba el reflejo de las estrellas en el agua cristalina, su rostro iluminado por la pálida luz de la luna. «¿Tienes miedo?», preguntó Tlaloc sentándose a su lado. Cuauhtémoc no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba más madura de lo que sus 12 años sugerían. «No es miedo lo que siento, padre, es inquietud, como si algo dentro de mí supiera que después de mañana nada será igual». Tlaloc asintió. Él mismo había sentido esa premonición, esa certeza de estar al borde de un cambio irreversible. «La marca», dijo Cuauhtémoc, llevándose inconscientemente la mano al pecho. «Últimamente arde, como si quisiera decirme algo. ¿Y los sueños?». «¿Qué sueños?». «Sueño con una mujer. No puedo ver su rostro, pero sé que llora. Y siento que debo encontrarla, que ella tiene respuestas». Tlaloc sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento, consideró contarle la verdad a Cuauhtémoc, que había sido abandonado, que probablemente su madre biológica seguía viva en algún lugar. Pero qué bien haría eso ahora, cuando tantas otras cosas estaban en juego. «Los sueños son mensajeros», dijo finalmente. «Si este mensaje es importante, se aclarará cuando sea el momento». Al amanecer, la delegación partió. El camino hacia el campamento de los forasteros era largo.
descendiendo por senderos escarpados hasta el valle donde el río Lerma serpenteaba como una serpiente plateada. Conforme avanzaban, el paisaje iba cambiando. Los bosques densos de la sierra daban paso a extensiones de tierra cultivada, a campos de maíz y caña que ondulaban con la brisa. Llegaron a mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. El campamento de los representantes del hacendado era una colección de tiendas de lona blanca y carretas cubiertas. Hombres armados con rifles patrullaban el perímetro y el inconfundible olor de carne asándose impregnaba el aire. Fueron recibidos con cautela pero sin hostilidad. Un hombre alto, de piel curtida por el sol y bigote espeso, se presentó como Rodrigo Vega, capataz al servicio de don Augusto Paredes. «Nos dijeron que vendrían», dijo, evaluándolos con mirada penetrante, «aunque no esperábamos que trajeran a un niño». Cuauhtémoc sostuvo su mirada sin pestañear, consciente de las miradas curiosas que se posaban sobre él, sobre sus ropas tradicionales huicholes, sobre los símbolos pintados en sus brazos para la ocasión. «Mi nombre es Tlaloc Mendoza», se presentó el guerrero con dignidad. «Venimos en nombre del pueblo huichol de Xitácame». Rodrigo los invitó a sentarse bajo una lona que proporcionaba sombra. Les ofrecieron agua fresca y pan, que aceptaron como muestra de buena voluntad. Luego, sin más preámbulos, el capataz extendió sobre una mesa improvisada un pergamino con sellos oficiales. Este documento, firmado por el gobernador del estado y validado por el Registro Agrario Nacional, otorga a don Augusto Paredes la propiedad de todas las tierras desde el río Lerma hasta la Sierra de San Juan, incluyendo el valle donde ustedes se han establecido. Tenoch observó el documento con expresión impasible. Aunque no sabía leer la lengua de los mestizos, comprendía perfectamente lo que aquellos símbolos extraños significaban para su pueblo. «Los papeles pueden decir lo que quieran», respondió con voz serena pero firme, «pero la tierra no pertenece a quien la compra, sino a quien la venera. Nuestros ancestros han habitado el valle durante cientos de estaciones. Nuestros muertos descansan en sus colinas. Nuestros hijos aprenden a caminar sobre su hierba». Rodrigo Vega suspiró, como quien ha escuchado el mismo argumento muchas veces. «Entiendo su posición, pero la ley es clara. Don Augusto planea expandir sus cultivos de caña y necesita esas tierras. Les ofrecemos una compensación justa. Podrán reubicarse más allá de la sierra en terrenos que también son fértiles». «¿Y qué hay de nuestros lugares sagrados?», intervino Tlaloc. «¿Qué hay del manantial, de las cuevas donde nuestros chamanes se comunican con los espíritus? ¿También los trasladarán?». La tensión crecía por momentos. Algunos de los hombres de Rodrigo se acercaron, llevando las manos a sus armas de manera instintiva. Cuauhtémoc, que había permanecido en silencio, sintió un súbito calor en el pecho, justo donde su marca ardía, como si alguien hubiera presionado un hierro al rojo vivo contra su piel. Fue entonces cuando la vio. Entre las tiendas del campamento, una mujer de mediana edad observaba la escena. Llevaba un vestido sencillo pero limpio y un rebozo que apenas cubría su cabello entrecano. Había algo en su mirada, una mezcla de sorpresa y dolor que hizo que Cuauhtémoc se estremeciera. Sin pensarlo, se alejó del grupo y caminó hacia ella. La mujer, al ver que se aproximaba, pareció dudar entre quedarse o huir. «¿Quién eres?», preguntó Cuauhtémoc en español, idioma que Tlaloc le había enseñado junto con la lengua huichol. La mujer no respondió, pero sus ojos, fijos en el joven, se llenaron de lágrimas. «Marisol», llamó Rodrigo notando lo que sucedía, «regresa a tu tienda». Pero la mujer no se movió. Con manos temblorosas dio un paso hacia Cuauhtémoc y antes de que nadie pudiera detenerla, apartó la tela que cubría parcialmente el pecho del muchacho, revelando la marca en forma de estrella. Un grito ahogado
escapó de su garganta. «Mi hijo», susurró, tan bajo que solo Cuauhtémoc pudo oírla. «Mi pequeño». Tlaloc se interpuso entre ambos con la velocidad de un rayo. Sus ojos, normalmente serenos, ardían con una mezcla de protección feroz y miedo. «¿Qué significa esto?», exigió saber Rodrigo, visiblemente confundido. Marisol, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se dirigió a Tlaloc. «Usted lo encontró, ¿verdad? Usted salvó a mi hijo». Un silencio espeso cayó sobre el campamento. Cuauhtémoc sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas empezaban a encajar, los sueños con la mujer que lloraba, la sensación de que algo crucial lo esperaba en este encuentro. «Yo no lo abandoné», continuó Marisol, ahora mirando directamente a Cuauhtémoc. «Fue mi madre, siguiendo las órdenes del curandero del pueblo. La marca, decían que era obra del diablo, pero yo nunca lo creí. Recé cada día para que estuvieras vivo, para encontrarte algún día». Tlaloc mantenía una mano sobre el hombro de Cuauhtémoc, como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera arrebatárselo. «¿Conoces a esta mujer?», le preguntó Tenoch, que se había acercado silenciosamente. «Es la madre que me dio a luz», respondió Cuauhtémoc con voz extrañamente calmada. «Pero mi verdadera familia está en Xitácame». Rodrigo Vega observaba la escena con desconcierto. Lo que había comenzado como una negociación por tierras se había transformado en algo completamente inesperado. La tensión era palpable, como el aire denso antes de una tormenta. «Marisol», dijo finalmente, «¿estás segura de que este muchacho es tu hijo?». «Tan segura como que respiro», respondió ella sin apartar la mirada de Cuauhtémoc. «La marca es inconfundible, y sus ojos son los ojos de su padre». Tlaloc sentía que su mundo se tambaleaba. Durante 12 años había criado a Cuauhtémoc como propio, le había enseñado todo lo que sabía, lo había visto crecer y convertirse en un joven extraordinario. La idea de perderlo era como un cuchillo retorcido en sus entrañas. «El chico tiene razón», intervino Tenoch con la autoridad que sus años y posición le conferían. «Su verdadera familia está en Xitácame. La sangre es solo una parte de lo que somos. Es el espíritu, las enseñanzas, los lazos forjados día a día lo que realmente importa». Marisol dio un paso atrás, herida pero comprensiva. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se retorcían nerviosamente en su rebozo. «No he venido a reclamar lo que no me pertenece», dijo con voz quebrada. «Solo quería saber si vivías, si estabas bien. He llevado el peso de tu pérdida durante 12 inviernos». Cuauhtémoc se mantenía en silencio, procesando la tormenta de emociones que lo atravesaba. Por un lado, la comunidad Huichol, Tlaloc, Itzel, todos aquellos que lo habían aceptado y amado. Por otro, esta mujer, su madre biológica, cuyo dolor era tan palpable que casi podía tocarlo. Fue entonces cuando Marisol hizo algo inesperado. Con movimientos deliberados, desató su rebozo y descubrió su hombro derecho. Allí, casi imperceptible bajo la piel bronceada, se veía una pequeña marca en forma de estrella, idéntica a la que Cuauhtémoc llevaba en el pecho. «Mi abuela también la tenía», explicó, «y su madre antes que ella. No es una maldición, como decían en el pueblo. Es una señal de los antiguos, de cuando nuestros ancestros aún recordaban que las estrellas nos guían». Rodrigo, que había permanecido en silencio, contemplando la situación, pareció llegar a una decisión. «Hay algo que deben saber», dijo, mirando alternadamente a la delegación Huichol y a Marisol. «Don Augusto está particularmente interesado en su valle por el agua. Sus otras tierras se están secando y necesita nuevas fuentes». «El manantial», murmuró Tlaloc, comprendiendo súbitamente. «Quiere nuestro manantial sagrado». «El agua vale más que el oro en estas regiones», confirmó Rodrigo. «Especialmente para alguien con cultivos de caña».
Cuauhtémoc sintió que su marca ardía nuevamente. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una posible solución nacida de las dos mitades de su identidad. El agua no es para poseerla, dijo con una convicción que sorprendió a todos. Es un regalo de los dioses, destinado a ser compartido. Se acercó a Rodrigo y con la misma naturalidad con que había hecho brotar flores en el consejo, posó sus manos sobre el suelo reseco del campamento. Al principio no ocurrió nada, pero luego, ante la mirada atónita de los presentes, una pequeña burbuja de agua cristalina emergió entre sus dedos, creciendo hasta formar un charco resplandeciente. «Hay agua bajo esta tierra también», declaró Cuauhtémoc. «Mucha agua. Puedo sentirla llamando, esperando ser liberada. No necesitan nuestras tierras. Podemos enseñarles a encontrar el agua aquí mismo». Las palabras de Cuauhtémoc cayeron sobre el campamento como gotas de lluvia en tierra sedienta. Rodrigo Vega observaba con incredulidad el pequeño manantial que había brotado de la tierra árida, mientras sus hombres se persignaban, murmurando oraciones en voz baja. Esto es imposible», balbuceó el capataz. «No para quien sabe escuchar a la tierra», respondió Tenoch con una leve sonrisa en sus labios agrietados. «El chico no solo encontró nuestro manantial, tiene el don de llamar al agua». Durante 3 días, una tregua inesperada reinó en el campamento. Cuauhtémoc, guiado por la sensación que bullía en su pecho cada vez que se acercaba a una vena de agua subterránea, recorrió las tierras de don Augusto Paredes, marcando los lugares donde podrían excavarse pozos. Tlaloc observaba a su hijo adoptivo con orgullo, mezclado con una melancolía que no podía ocultar. Cada noche, cuando regresaban a la tienda que les habían asignado, intentaba encontrar las palabras para expresar sus temores. «No te preocupes, padre», le dijo finalmente Cuauhtémoc al tercer anochecer. «Mi lugar está contigo, con nuestra gente. No hay elección que hacer». Pero ambos sabían que no era tan simple. Marisol había mantenido una distancia respetuosa, limitándose a observar a su hijo desde lejos, a memorizar cada gesto, cada expresión, como atesorando recuerdos para los años venideros. Al 4.º día, Rodrigo recibió un mensaje de don Augusto. El hacendado, impresionado por los informes sobre el joven Huichol que encontraba agua donde nadie más podía, solicitaba su presencia en la hacienda principal. «Es una oportunidad», insistió Rodrigo ante la negativa inicial de Tlaloc. «Don Augusto puede ser generoso con aquellos que le son útiles. El chico podría tener un futuro entre nosotros». «Su futuro está en Xitácame», respondió Tlaloc con firmeza. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad sobrenatural sobre el campamento, Cuauhtémoc se escabulló de la tienda y buscó a Marisol. La encontró junto al fuego moribundo, tejiendo lo que parecía ser un pequeño manto con hilos de colores brillantes. «Es para ti», dijo ella al verlo, extendiéndole la prenda inacabada. «Para cuando, si alguna vez decides visitar San Miguel Teotongo». Cuauhtémoc se sentó a su lado, observando cómo sus dedos ágiles entrelazaban los hilos, formando patrones que le resultaban extrañamente familiares. «Cuéntame sobre mi padre», pidió en voz baja. «¿Sobre cómo era?». Marisol dejó su tejido a un lado y cerró los ojos, como si buscara una imagen lejana. «Julio era un hombre valiente, de principios firmes. Luchaba por los derechos de nuestra gente cuando otros agachaban la cabeza. Tenía tus mismos ojos, esa misma forma de mirar que parece leer el alma». Hizo una pausa, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. «Cuando desapareció, yo estaba embarazada de 6 meses. Algunos decían que había muerto en un enfrentamiento, otros que había huido al norte. Nunca supe la verdad». «La marca», señaló Cuauhtémoc su pecho. «Él también la tenía». «No, esa viene de mi linaje.
Mi abuela decía que nuestros ancestros eran sacerdotes del agua, guardianes de los secretos de la tierra, que cada generación un niño nacía con la marca para recordarnos nuestro deber sagrado. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, una comitiva llegó al campamento. Al frente cabalgaba un hombre de porte distinguido, vestido con elegancia a pesar del calor y el polvo del camino. Su cabello entrecano y su barba perfectamente recortada le daban un aire de autoridad indiscutible. Don Augusto Paredes había decidido venir personalmente al encontrarse con que Rodrigo tardaba demasiado en resolver el asunto. El hacendado desmontó con agilidad y caminó directamente hacia donde Tlaloc, Tenoch y Cuauhtémoc esperaban, alertados por el repentino movimiento en el campamento. La confrontación parecía inevitable. Don Augusto era conocido por su implacabilidad cuando se trataba de defender sus intereses. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Cuauhtémoc, algo extraño ocurrió. El hacendado se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Julio», murmuró, su voz apenas audible. Fue Marisol quien respondió, emergiendo de entre las tiendas con paso decidido. «No, don Augusto, es su nieto». El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que parecía tener peso propio. Don Augusto miró a la mujer como si la viera por primera vez. «¿Mi nieto?» «Su hijo no desapareció ni murió en combate», continuó Marisol, años de dolor y resentimiento contenidos escapando finalmente. «Usted lo envió lejos porque se avergonzaba de que se hubiera enamorado de una indígena pobre. Pero antes de irse me dejó este regalo». Señaló a Cuauhtémoc, que observaba la escena con ojos muy abiertos. La verdad, como un río desbordado, arrasó con todo a su paso. Don Augusto, el poderoso hacendado que había desplazado comunidades enteras sin pestañear, parecía ahora un hombre viejo y derrotado frente a la evidencia viva de su propia sangre. Y así, en aquel campamento improvisado, bajo el sol inclemente de la tierra que tanto habían disputado, 3 generaciones se encontraron en un círculo perfecto de destino. El pasado, el presente y el futuro convergiendo en un joven marcado por las estrellas que había aprendido a escuchar el susurro de la montaña. Las tierras huicholes permanecieron intactas. Don Augusto, en un acto que sorprendió a propios y extraños, no solo renunció a sus pretensiones sobre el valle, sino que estableció un acuerdo de colaboración. Los pozos que Cuauhtémoc había identificado serían excavados y el agua compartida entre la hacienda y las comunidades vecinas. Cuauhtémoc regresó a Xitacame con Tlaloc y Tenoch, llevando consigo no solo la seguridad para su pueblo, sino también el conocimiento de sus orígenes y una nueva comprensión de su propósito. Su marca, que una vez había sido motivo de abandono, se revelaba ahora como el símbolo de un puente entre 2 mundos. En las noches de luna llena, cuando la comunidad se reunía alrededor del fuego para contar historias, Cuauhtémoc relataba la suya. Cómo un guerrero huichol lo había salvado de la muerte, cómo una madre no había dejado de buscarlo y cómo el agua, elemento sagrado y dador de vida, había unido lo que la ignorancia y el miedo habían separado. Y mientras hablaba, la marca en su pecho brillaba con luz propia, como si las estrellas mismas hubieran bajado a escuchar su historia.